Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes. En el día de hoy os explicaré cómo tener visiones con los aparatos electrónicos que tenéis en vuestras casas, como puede ser la televisión, tu ordenador, tablet o incluso con la pantalla de tu teléfono móvil. Suena surrealista, ¿verdad? En este caso, no es mi propia experiencia, ni mi propia investigación, sino la experiencia de una amiga bruja con la que comparto información de nuestros experimentos. Y sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Hace poco visité a una amiga con la que comparto mis experiencias extrasensoriales y ella, a su vez, comparte las suyas conmigo. Quedé completamente asombrada por lo que me contó sobre una experiencia que vivió en su casa un día común. Sin pretenderlo, descubrió una fascinante forma de adivinación. Mientras estaba sentada cómodamente en su sofá, disfrutando de una taza de café, su mente se perdió en el éter y sus ojos se posaron en el televisor apagado frente a ella. Comenzó a presenciar visiones similares a las que tenía cuando usaba su bola de cristal. Este fenómeno seguramente ocurrió porque se encontró en un estado cercano al trance, sin distracciones que la alejaran de sus percepciones. Intrigada por esta experiencia, decidió experimentar aún más. Encendió el televisor, pero en lugar de sintonizar un canal específico, desconectó el cable de la antena, lo que provocó que la pantalla mostrara estática y ruido blanco. Vale la pena mencionar que el ruido blanco a menudo se utiliza para conectarse con espíritus y entidades que buscan comunicarse con los vivos. Así que, pensó para sí misma, ¿por qué no utilizarlo para la adivinación? ¿Quién sabe? Tal vez alguien desee compartir algo importante conmigo a través de este medio. Lo que descubrió la dejó completamente asombrada. Las visiones que experimentó eran mucho más claras que cualquier otro método de adivinación que había probado hasta ese momento. Este método me pareció perfecto para aquellos que desean adentrarse en la adivinación sin gastar grandes sumas en una bola de cristal u otros objetos costosos. Investigué un poco más y descubrí que se llama adivinación por plasma. Es sorprendentemente sencillo y no requiere costosos canales de televisión por cable. Es completamente gratuito, cortesía de la zona oscura. El primer paso para practicarlo con éxito es asegurarse de que el televisor esté apagado o sintonizado en un canal en blanco. No te preocupes por limpiar la pantalla. Cualquier mota o mancha enriquecerá tus visiones en lugar de disiparlas. Los siguientes pasos son igualmente importantes. No apagues todas las luces de la habitación. Necesitará una tenue iluminación para ver el reflejo en la pantalla del televisor. Además, asegúrese de tener una pequeña vela blanca encendida que bastará para este propósito. Siéntate cómodamente y comienza recitando la siguiente plegaria. Al nacido de la tecnología le doy luz, para que me enseñe el camino a mi propia luz interior. Que así sea. No olvides anotarla en tu libro de las sombras para futuras referencias. Enciende la vela blanca y colócala justo frente al televisor, de modo que su luz cree un parpadeo suave en la pantalla. Fija tu mirada en la pantalla y permite que tu mente divague. En tu mente, formula una pregunta sobre algo importante: tu relación, trabajo, carrera o familia. Después de unos 10 minutos, la respuesta se te revelará. ¿Recuerdas esos días de la infancia cuando mirabas las nubes y veías dragones? Rostros
o naves espaciales en su suave lienzo? Algunas de esas imágenes te llenaban de temor, unas te brindaban consuelo y otras simplemente existían. Quiero que utilices esa misma habilidad para conectar una imagen con la luz parpadeante del televisor. ¿Esa imagen te sumerge en la oscuridad y el miedo? ¿O te llena de positividad y calidez? ¿Qué emociones despiertan en ti? Aquí es donde entra en juego el estado de trance. Para interpretar lo que estás viendo, necesitas alejarte del mundo consciente y sumergirte en un estado de ensimismo, donde esas imágenes puedan florecer. A menudo, la gente me pregunta cómo leer lo que están viendo, como si hubieran respuestas correctas, incorrectas o definitivas en el vasto mundo de la adivinación. Lo que percibas estará relacionado con tus propias experiencias, o, si estás leyendo otra persona, podrías estar conectando con lo que está sucediendo en su vida. Imagina esto. Haces aparecer la imagen de una flauta y resulta que tu abuela era flautista. Quizás el mensaje esté relacionado con ella o tenga algo que ver con su legado. Si una visión es difícil de discernir, es probable que esté relacionada con eventos pasados o algo que ocurrirá en un futuro distante. Las visiones intensas y claras suelen indicar que algo está al borde de suceder, y los colores que aparecen en tus visiones pueden revelar lo que está por venir. Blanco, protección y energía positiva. Rojo, peligro. Naranja, enfado. Amarillo, problemas y obstáculos. Azul, éxito. Verde, felicidad y salud. Negro y gris, energía negativa. ¿Y si te encuentras mirando la pantalla en blanco durante 10 minutos sin que aparezca nada? Sigue viendo el vídeo para descubrirlo. Si te encuentras con la pantalla de televisión vacía y no tienes una vela a mano, no te preocupes, tenemos una alternativa. Toma tu portátil y ábrelo, pero no lo enciendas. Colócalo en tu regazo y sigue todos los pasos anteriores, excepto el de la vela, para evitar que te conviertas en una antorcha humana o que tu ordenador sufra un destino similar. Pero, ¿qué pasa si hasta ahora no has tenido éxito en desencadenar ninguna visión? Aquí viene un truco adicional. Saca tu teléfono móvil. Observa fijamente el reflejo de tu pantalla durante 5 minutos. Olvídate de la vela, ya tienes suficiente con intentar que aparezca una imagen. Me apuesto mi sombrero de bruja a que verás algo intrigante. ¿Por qué? Bueno, aprender a ver es como aprender cualquier otra habilidad. A veces, para ver lo grande, tienes que empezar con algo pequeño, y una pantalla en miniatura puede ayudarte a enfocarte más rápidamente y con mayor claridad. ¿Te atreves a descubrir qué revelará la pantalla de tu teléfono móvil? Sigue viendo para averiguarlo y poder sumergirte en este fascinante mundo de la adivinación. ¿Te has preguntado alguna vez si al mirar fijamente tu televisión, sin sintonizar, podrías vislumbrar un programa del futuro en directo? Aunque ese no sea nuestro objetivo aquí, si este ejercicio te inspira a crear un guión o una propuesta, definitivamente deberías aprovecharlo. La adivinación no se asemeja en nada a ver un programa de televisión. Se trata más de la interpretación de las motas de polvo, las manchas, las huellas dactilares y los reflejos de la luz en la pantalla. Procesar mentalmente esas formas y descubrir su significado en relación contigo depende completamente de ti. Este principio es similar al de mirar las nubes en el cielo, y lo maravilloso es que puedes aplicarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Cada persona posee una habilidad adivinatoria única que le es propia. Para triunfar en este arte, es esencial experimentar con diversos métodos, para descubrir cuál de ellos te resulta más cómodo y disfrutas más. Así que, sigue explorando, sigue descubriendo y encuentra tu propio camino.
en este fascinante mundo de la adivinación. Te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr. Y hasta aquí el vídeo de hoy, queridos navegantes. ¿Has tenido alguna experiencia de adivinación con dispositivos electrónicos? Cuéntanos en los comentarios. En el próximo vídeo les traeré un poco más de magia con las nuevas tecnologías para mejorar sus vidas y la de los demás. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para estar al día de nuestro contenido. Con todo esto me despido, queridos. Que tengan una semana llena de luz y armonía. ¡Hasta la próxima!